Bienvenidos a nuestro canal Granito de Mostaza dedicado a la espiritualidad. Aquí encontrarás un espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo sobre las diversas historias que continúan impactando nuestras vidas en la actualidad. Acompáñame en este fascinante viaje hacia el conocimiento y la conexión con lo trascendental. La historia del Santo Padre Pío. El Padre Pío de Pietrelcina, nacido como Francesco Forgione el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia, es conocido por sus experiencias místicas, estigmas y milagros atribuidos. Desde joven mostró un ferviente interés en la vida espiritual, a menudo separándose de otros niños para rezar y hacer penitencia. Según relatos, desde los 5 años ya tenía visiones de figuras celestiales, especialmente de la Virgen María y Jesús, aunque estas experiencias se intensificarían con el tiempo. Y a los 15 años ingresó en la orden de los frailes menores capuchinos, tomando el nombre de Pío. A lo largo de su vida, mostró signos de experiencias místicas, como visiones de Jesús y la Virgen María. En su formación, mostró una devoción rigurosa, tanto que su salud empezó a deteriorarse. A lo largo de su vida, sufrió de enfermedades graves y misteriosas que, según él, eran una forma de participación en los sufrimientos de Cristo. Tras su ordenación en 1910, debido a su mala salud, fue enviado de regreso a su hogar en Pietrelcina por un tiempo para recuperarse, aunque ya comenzaban a surgir en él experiencias místicas notables. En 1918, mientras oraba en el coro de la iglesia en San Giovanni Rotondo, tuvo una visión en la que Cristo le concedió los estigmas. Comenzaron a manifestarse en él los estigmas. Heridas que replicaban las de Cristo en la cruz. Estas marcas en sus manos, pies y costado generaron tanto fascinación como controversia. Durante años, el Vaticano investigó estos signos debido a su naturaleza extraordinaria, y algunos se mostraron escépticos sobre su autenticidad. Sin embargo, otros aseguraron que eran milagrosas y evidentes de su santidad. Sufrió tanto física como espiritualmente debido a estas marcas, que según sus palabras, eran una carga pesada y dolorosa que soportaba por amor a Dios. Además de los estigmas, experimentó fenómenos como la bilocación, aparición en 2 lugares a la vez, profecía y una supuesta comunicación con seres celestiales. Muchos creyentes aseguran que, incluso a kilómetros de distancia, sentían su presencia durante momentos de dificultad o al orar, creyendo que él intercedía en sus vidas de forma milagrosa. El confesionario se convirtió en el centro de la misión del Padre Pío. Pasaba hasta 15 horas al día confesando, y se dice que tenía un don especial para leer los corazones, sabiendo los pecados de las personas incluso antes de que los dijeran. Esto impactaba profundamente a los penitentes, quienes llegaban en grandes cantidades a San Giovanni Rotondo, algunos desde otras partes de Europa. Él solía ser muy directo y, en ocasiones, severo, exigiendo sinceridad y arrepentimiento genuino. A lo largo de su vida, se le atribuyeron numerosos milagros y sanaciones. Muchas personas afirman que, después de recibir su bendición, mejoraron de enfermedades graves, lo cual atrajo aún más a devotos y buscadores de ayuda espiritual. Uno de los relatos más conocidos es el de un niño ciego que recuperó la vista después de que el Padre Pío orara por él. A otros se le sanaron tumores, problemas cardíacos y diversos males, generando aún más devoción en torno a él. El Padre Pío fue una figura controversial incluso dentro de la Iglesia Católica. En varias ocasiones, fue objeto de investigaciones y restricciones impuestas por el Vaticano. Al principio, algunos líderes eclesiásticos sospechaban de los estigmas, creyendo que podrían ser autoinfligidos o, incluso, de origen diabólico. Esto llevó a que, en varias ocasiones, le prohibieran celebrar misa en público y confesar. A pesar de las dificultades, el Padre Pío aceptó estas pruebas con obediencia y nunca mostró resentimiento hacia la Iglesia. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus seguidores aumentaron, pues muchos creían que tenía un poder especial de intercesión divina. El Padre Pío quería dejar una obra que perdurara y ayudara a los necesitados, así que en 1956 fundó el Hospital Casa Sollievo della Sofferenza, Casa del Alivio del Sufrimiento. En San Giovanni Rotondo, un centro que combina el cuidado médico con el espiritual, cumpliendo con su visión de atender tanto el cuerpo como el alma. El Padre Pío falleció el 23 de septiembre de 1968,
rodeado de fieles que oraban por él. Sus últimas palabras fueron Jesús, María, y dejó esta vida después de cumplir con un largo camino de sacrificio y entrega. Fue canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II, quien desde joven había sido uno de sus devotos. Hoy en día, el legado del Padre Pío se mantiene vivo. Su tumba en San Giovanni Rotondo es un sitio de peregrinación para millones de personas que encuentran en su vida de sufrimiento, fe y amor una fuente de inspiración espiritual. Detalles poco conocidos. Padre Pío aseguró haber tenido varias confrontaciones físicas con lo que él describía como manifestaciones demoníacas. Estas experiencias fueron aterradoras y muchas veces lo dejaban exhausto y con heridas. Se dice que una vez el diablo se le apareció en forma de un perro negro y en otras ocasiones en figuras engañosas, como la de su confesor o su superior. A pesar del miedo, nunca dejó de orar y de apoyarse en la fe para vencer estas pruebas. Uno de los fenómenos más desconcertantes atribuidos al Padre Pío fue la bilocación, es decir, su capacidad para estar en dos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, algunos soldados reportaron haberlo visto en el campo de batalla en lugares muy lejanos a San Giovanni Rotondo, donde él permanecía físicamente. También hay testimonios de personas en América Latina que aseguraban haberlo visto o sentido su presencia, algo que parecía imposible. Las heridas del Padre Pío desprendían un fuerte aroma a flores, en especial a rosas, a pesar de que sangraban con frecuencia. Esta fragancia inusual fue un misterio para médicos y expertos, quienes intentaron explicar la causa, pero no encontraron ninguna razón científica. Para muchos de sus seguidores, este aroma era una señal divina, otro símbolo de su santidad. Aunque el Padre Pío siempre fue un hombre muy religioso, sentía una compasión particular por aquellos que no creían o que habían perdido la fe. En sus oraciones y sacrificios, él incluía especialmente a estas personas, a quienes consideraba alejadas de Dios. Llegó a decir que Jesús le había pedido orar por los no creyentes y que esta era una de las misiones principales de su vida. Muchos de sus devotos creen que intercede de manera especial por los ateos y los que buscan una vida espiritual. Otro aspecto poco conocido del Padre Pío es su supuesta habilidad para influir en el clima, que sus seguidores consideraban un don milagroso. Según algunas historias, él podía detener la lluvia o hacer que el sol saliera en medio de tormentas para permitir que las personas llegaran a San Giovanni Rotondo sin problemas. Aunque no hay pruebas concretas de estos fenómenos, muchos fieles aseguraban haber presenciado tales milagros. Desde joven, el Padre Pío sufrió de múltiples problemas de salud. No solo padeció enfermedades respiratorias y dolores de estómago crónicos, sino que también experimentó episodios de alta fiebre que los médicos no podían explicar. En más de una ocasión, su temperatura corporal llegó a niveles tan altos que los termómetros se rompían. A pesar de estas dolencias constantes, cumplía con sus deberes religiosos con paciencia y perseverancia, viendo sus sufrimientos como parte de su misión espiritual. Aunque es conocido que la Iglesia puso en duda sus estigmas, lo que menos se conoce es que también llegó a ser aislado y a ser vigilado de cerca. Incluso hubo rumores de que la Iglesia leía su correspondencia y controlaba sus relaciones. Entre 1922 y 1931, sufrió restricciones, incluyendo la prohibición de celebrar misa en público o confesar, algo que le causó gran dolor, pues veía el confesionario como su misión principal. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios pilotos estadounidenses aseguraron haber visto una figura de un monje en el cielo que les advertía del peligro de bombardear San Giovanni Rotondo. Después de la guerra, algunos de estos pilotos llegaron al pueblo italiano y aseguraron que esa figura era el Padre Pío, aunque nunca lo habían visto antes. Además, numerosas personas afirmaban haber sido curadas de enfermedades físicas y psíquicas gracias a su intervención o simplemente tras recibir su bendición. El Padre Pío enseñaba a sus seguidores la importancia de hablar y confiar en el ángel de la guarda. Él mismo decía que su ángel lo ayudaba en momentos de gran dificultad, incluso como traductor cuando tenía problemas de idioma con personas extranjeras. Sus escritos sugieren que tenía una relación cercana y directa con su ángel, quien, según él, era su guía y protector en las pruebas de su vida.
Uno de los milagros más documentados atribuidos al Padre Pío es el de Gemma di Giorgi, una niña italiana que nació sin pupilas y, por tanto, sin posibilidad de ver. Sus familiares la llevaron a San Giovanni Rotondo para recibir una bendición y el Padre Pío la curó. Después de la bendición, Gemma comenzó a ver, algo médicamente inexplicable hasta la fecha, ya que aún carece de pupilas. Este milagro fue uno de los casos más asombrosos en el proceso de canonización del Padre Pío. Estos detalles menos conocidos muestran la complejidad de la vida del Padre Pío y los misterios que rodean su figura, lo cual ha contribuido a su leyenda y veneración en todo el mundo. La vida del Padre Pío nos invita a reflexionar sobre el valor del sufrimiento y la fe en un mundo donde a menudo se buscan respuestas rápidas y soluciones fáciles. Su vida, marcada por el dolor físico y las pruebas espirituales, refleja una entrega total a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendía las razones de su sufrimiento. Él veía sus propias llagas, su salud deteriorada y su intensa vida de oración como un camino para acercarse a Cristo y consolar a otros, encontrando propósito y paz en un compromiso espiritual profundo. Una de las enseñanzas más poderosas que deja es la de la obediencia y la humildad. A pesar de las dudas y críticas, incluso dentro de la Iglesia, nunca se rebeló ni se defendió, simplemente aceptó y obedeció, confiando en que todo formaba parte de un plan divino mayor. Esto nos recuerda la importancia de la humildad y la paciencia en momentos de incomprensión y adversidad. También, su devoción a la oración y al servicio de otros nos muestra que la verdadera espiritualidad va más allá de las palabras, implica sacrificio, compromiso y amor hacia quienes sufren. Su vida es un llamado a ver en cada acción cotidiana una oportunidad para ayudar y sanar a otros, convirtiendo los desafíos personales en oportunidades de intercesión y compasión. Finalmente, el Padre Pío nos desafía a tener una fe que trascienda lo visible y lo tangible, una fe que permanece firme incluso en las pruebas más duras. Su historia nos recuerda que el amor y el propósito divino pueden manifestarse en formas misteriosas y que la paz se encuentra al aceptar el camino que nos ha sido dado, con la convicción de que, a pesar de las dificultades, cada vida tiene un propósito trascendental y valioso. La vida del Padre Pío demuestra que la oración puede ser mucho más que un acto religioso, es una conexión constante con lo divino, una forma de mantener el alma en calma en medio de los retos de la vida. Su práctica de oración profunda y continua es un recordatorio de que el silencio interior y la oración pueden llevarnos a un lugar de paz y claridad. En un mundo lleno de ruido y distracciones, esta devoción a la oración y la meditación puede enseñarnos a encontrar sentido y serenidad al cultivar una conexión personal y constante con la espiritualidad. El Padre Pío nos invita a ver el sufrimiento de otra forma, no solo como una adversidad a superar, sino como una experiencia que, bien aceptada, puede abrirnos a una profundidad espiritual única. Él percibía el dolor como un medio para acercarse al sacrificio de Cristo y encontrar sentido en la prueba. En lugar de resistir o rechazar las dificultades, nos enseña a vivirlas como un proceso de transformación interna, donde el dolor puede purificar el alma, haciéndonos más compasivos y empáticos con el sufrimiento de los demás. El Padre Pío era conocido por su sinceridad y por ser un confesor firme y directo. Esto muestra que en la vida espiritual, la honestidad consigo mismo y la autenticidad son fundamentales. No ocultaba las verdades difíciles ni toleraba la falta de arrepentimiento sincero, al contrario, animaba a las personas a confrontar sus errores y debilidades sin temor, con la intención de sanarse y crecer. Nos recuerda que el camino hacia el autoconocimiento y la paz interior exige confrontar nuestras sombras con valentía. Finalmente, el Padre Pío nos anima a ver lo extraordinario en la vida cotidiana. Aunque se le atribuyen milagros asombrosos, él siempre enfatizó que los milagros ocurren en los detalles y en las pequeñas respuestas a la oración. Nos inspira a ver la vida con ojos más abiertos y reconocer la mano divina en cada momento, tanto en las grandes alegrías como en las dificultades. Recordándonos que lo milagroso puede estar presente en lo que parece ser un simple acto de bondad o en una pequeña respuesta a nuestra oración más humilde. El Padre Pío nos deja un legado espiritual profundo que nos invita a cultivar una vida de fe auténtica, de servicio, de oración y de humildad. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias o del dolor que podamos enfrentar, siempre es posible hallar propósito y paz al mantener una conexión sincera con lo divino y con los valores que dan sentido a nuestra existencia.
Y me encantaría saber tu historia. Hazme saber tus pensamientos en la caja de comentarios. Puedes brindarme tu apoyo dándole un me gusta, Dios te lo agradecerá. Que tengas un maravilloso día.